Los peligros de la deshonra. Los peligros de la deshonra. Marcos capítulo 6, versículo 4 al 6. En la Reina Valera. Marcos capítulo 6, versículo 4 al 6. Cuando esté ahí me dice amén. Y quiero que leamos todos al mismo tiempo, así que por favor me proyectan el texto. Marcos capítulo 6, versículo 4 al 6. Leemos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mas Jesús les decía, quiero escucharlos: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, pero tuvo que ponerle las manos encima. Jesús estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Toda la gloria y toda la honra es para ti, porque cada cosa que sucede en nuestra vida no es por nuestra fuerza, no es por nuestra capacidad, no es porque lo merezcamos, es porque nos amas. Y queremos pedirte en esta mañana que nos hables. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que desates tu unción sobre cada uno de nosotros, y que al salir de este lugar salgamos llenos de la gloria de Dios, salgamos llenos de gozo, bendecidos y con una respuesta, con una palabra tuya, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Uno de los generales más reconocidos de los Estados Unidos, el general Douglas MacArthur, un héroe de la guerra estadounidense y ganador de la medalla de honor, dijo, cuando habló ante los nuevos cadetes de la Academia Militar de West Point, que acababan de hacer un juramento de arriesgar su vida por su país, él dijo lo siguiente: hay dos cosas peores que la muerte. Escúcheme bien, él dijo que habían dos cosas peores que la muerte. Número uno, perder su libertad. Y número dos, perder su honor o perder la honra. Y hoy les quiero hablar acerca de los peligros de la deshonra. ¿Por qué es tan importante la honra? Porque una persona que no recibe honra, escúcheme bien, no puede prosperar, no puede avanzar, no puede ser promovida, no puede ser incrementada, no puede lograr su máximo potencial en un ambiente de deshonra. No puede recibir revelación, no puede ver, no puede oír y no puede entender lo que ya Dios tiene preparado para él. Porque una persona sin honra está limitada. ¿Cómo está una persona sin honra? Limitada. Y la honra es un principio bíblico que nos llevará a donde necesitamos estar. O sea que muchas veces no estamos en el lugar que Dios quiere que estemos. ¿Por qué? Por la falta de ¿qué? De la honra. ¿Por qué es tan importante la honra? Porque para lograr nuestro llamado, escúcheme bien, ahora, cuando yo hablo de llamado, Dios nos llamó a todos a hacer algo. A unos los llamó a ser pastores, a otros los llamó a ser solo padres, a otros los llamó a ser líderes, a otros los llamó a ser ingenieros, a otros los llamó a ser empresarios, a otros los llamó a ser periodistas, a otros los llamó a ser militares, comerciantes, emprendedores, maestros, etcétera, ¿ya? Y yo quiero decirle algo: ninguno podemos lograr nuestro llamado si no hay honra. O sea que dar y recibir honra es muy determinante para poder estar en el lugar que Dios quiere que nosotros estemos. Y la Biblia nos dice que todos hemos recibido un llamado para hacer algo en esta vida. Y este llamado que hemos recibido es un llamado que viene directamente de Dios. Se lo voy a volver a repetir. Ese llamado es un llamado que es directamente, que viene de Dios. Eso quiere decir que los dones y las capacidades que cada uno de nosotros tenemos nos han sido dados por Dios. ¿Para qué?
para cumplir el llamado, para cumplir el propósito y para poder llevar a cabo nuestro destino aquí en la tierra. ¿Ya? La Biblia dice en Efesios 4:11, en la TLA, vaya conmigo rápidamente, Efesios 4:8, dice: cuando Jesús subió al cielo, o sea que cuando Jesús murió, resucitó, cuando Él ascendió al cielo, dice, llevó muchos prisioneros y dio capacidades, dones, ¿a quién? A la gente. Él fue quien les dio a unos la capacidad, el don de ser apóstoles, a otros le dio la capacidad de ser profetas, a otros de ser evangelistas, a otros de ser pastores y a otros ser maestros. Entonces, Efesios capítulo 4 versículo 11 menciona los 5 dones ministeriales: apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros. Ahora, para que estas capacidades funcionen según su propósito, porque cada uno de estos dones tiene una función, tiene un propósito para que pueda cumplirse y el llamado en una persona funcione, necesitamos 2 cosas. Número 1, necesitamos primero reconocerlas, y número 2, necesitamos honrarlas. ¿Necesitamos qué? Reconocerlas, y necesitamos qué? Honrarlas. En estos dones del ministerio, escúcheme bien, estos dones del ministerio son personas llamadas directamente por Dios a ministrar de tiempo completo. Son ungidas por Dios para ayudar en el equipamiento y la madurez de la iglesia. Entonces, 3 razones por las que los dones del ministerio, ¿quiénes son los dones del ministerio? Apóstol, profetas, evangelistas, pastores y maestros, nos fueron dados con un propósito para la iglesia. ¿Para qué? Para que los creyentes maduráramos, número 1. Número 2, para que fuéramos capacitados para servir. Número 3, y para crecer espiritualmente de manera constante. ¿Quién nos ayuda? Los dones ministeriales. En este caso, nuestros pastores. Dios nos dio un regalo precioso llamados pastores. La palabra dones significa en griego regalos. ¿A cuánto les gustan los regalos? Yo quiero decirles que sus pastores son unos regalos. ¿A cuánto les gustan los regalos? Yo soy un regalo para ustedes. Soy un regalo junto con mi esposa de parte de Dios para ustedes. ¿Para qué? Para ayudarlos a crecer, ayudarlos a madurar espiritualmente, para capacitarlos para que ustedes puedan servir en la obra de Dios y para ayudarlos a crecer de manera constante. Esa es nuestra responsabilidad como pastores. Ahora, ese don que Dios nos dio llamado pastores es un llamado divino. Diga conmigo, llamado divino. ¿Ya? O sea, esto no es un llamado, esto no es que uno dice yo quiero ser pastor. No, esto es un llamado directamente de Dios. El único que coloca hombres y mujeres en el oficio del ministerio es Dios. ¿Ya? O sea, que uno no entra en el ministerio porque uno quiere o porque uno un día se levantó y dijo, ay, me gustaría ser pastor. No, uno no entra porque uno anhela o desea o porque se lo profetizan. Tenga cuidado. ¿Ya? Ningún hombre, ninguna mujer lo llama a usted al ministerio. El ministerio es un llamado divino. Entonces, Dios a quien llama, lo equipa, lo unge y le da una habilidad espiritual para operar en el oficio. Es una habilidad que solo Dios da. Es una habilidad donde los pastores tienen una percepción espiritual, tienen un ojo, ven, oyen lo que usted no puede ver, disciernen lo que usted no puede discernir. ¿Ya? Y nuestra responsabilidad es honrar ese llamado divino. Nuestra responsabilidad es honrar el don de Dios llamado pastores. No se puede recibir de ellos si no lo honramos. Escúcheme bien, porque estoy diciendo cosas muy importantes.
El don de Dios, ¿quién es el don de Dios? Porque es que voy a usar mucho la palabra don. Entonces cuando yo estoy diciendo don, estoy hablando de los pastores. Entonces el don de Dios, escúcheme bien, no puede funcionar de manera sobrenatural si no es honrado, porque la deshonra limita la acción en los pastores. Por esta razón debemos valorar el principio de la honra al mismo nivel que lo valora Dios. Honrar es tan importante para Dios que el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 6 que la honra es el primer mandamiento que Dios nos da con una promesa. Es la única. Es la única. ¿Ya? Viene con una promesa adjunta. La honra te garantiza ser exitoso y vivir bien. La honra te garantiza tener larga vida. La honra te garantiza ser promovido, pero la deshonra te limita. La deshonra limita lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Él puede hacer en tu vida, porque todo, escúcheme bien, lo que Dios quiere hacer contigo siempre lo hará a través de los dones. ¿Quién es el don? O sea, todo lo que ustedes necesitan, iglesia, lo van a recibir a través de nosotros los pastores. Todo. Y si usted no sabe honrar el don que Dios te ha dado, usted no va a recibir lo que usted necesita para usted poder cumplir su propósito y para poder usted lograr el éxito y tener una buena vida. ¿Ya? Ahora voy a ampliar un poco más el tema. La falta de honra nos perjudica directamente a nosotros. La falta de honra afecta tu capacidad para recibir más revelación. Hay un poder delegado por Dios sobre tus dones, sobre tus pastores que tú necesitas para poder cumplir tu propósito en esta tierra. Entonces, cuando tú tienes esta enseñanza y esta revelación, y si tú realmente quieres avanzar, lograr el propósito de Dios y que siempre tengas puertas abiertas, tienes que aprender a honrar a tus dones. Tienes que aprender a honrar a tus pastores, porque de eso depende que cumplas el propósito. O sea, tú no estás aquí por casualidad. Tú no estás aquí por accidente. Dios te plantó porque Él tiene un plan, un propósito y un destino contigo. Y puso unos pastores porque a través de ellos va a venir todo lo que usted necesita para cumplir el propósito de Dios. Cuando uno desconoce eso, uno trata como común y corriente a sus pastores. Y hay que tener cuidado. Entonces, hay un poder delegado por Dios sobre tus pastores que tú necesitas. Pero para que ese poder te sea transferido, para que tú seas ministrado por ese poder, necesitas honrar a tus pastores. Necesitas honrar a tus autoridades. Ahora, debo entender que hay autoridades espirituales, pero también hay autoridades naturales. Y a veces pensamos que la única ordenanza que tenemos es obedecer nuestras autoridades espirituales, y no es así. Le voy a explicar por qué. Porque las autoridades espirituales, como los agentes de policía, el ejército, los funcionarios del gobierno, tus jefes, tus profesores, las personas donde compras normalmente tu mercado, Dios dijo que debíamos honrarlos como ministros del Señor, o sea, como si fueran un pastor. ¿Por qué? Porque es Dios es el que ha delegado autoridad sobre ellos. ¿Ya? Y nosotros tenemos una responsabilidad, y es honrar el don, la autoridad que Dios puso en ellos. Y cuando yo no los honro, sino que los deshonro y soy rebelde y soy desobediente, me limito. Usted no va a poder llegar más allá de lo que usted está. Porque si usted quiere ser promovido y usted quiere ir a otro nivel, usted tiene que aprender a honrar sus autoridades. Usted tiene que identificar cuando usted llega a un lugar, ¿sí? Cuando usted lo invitan a comer algo, cuando usted llega a esa casa que lo invitan, usted no es la autoridad. La autoridad es esa persona que está dentro de esa casa, y usted tiene que aprender a honrarla y a respetarla si usted quiere ser bendecido. Porque usted no está en su casa.
Y usted en su casa no puede hacer lo que se le da la voluntad. Usted tiene que hacer lo que dice la palabra. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer y honrar. ¿Me estoy haciendo entender? Ahora, debemos honrar toda posición de autoridad. Y la palabra toda viene del griego todo, que significa toda. ¿Le quedó claro? O sea que no hay nadie, no podemos sacar nadie de ahí, de ese paquete. Si Dios dice que yo tengo que honrar a mi jefe, y ahorita lo voy a decir, aunque él se equivoque, aunque tenga una manera de proceder equivocadamente, que te incomoda, que te molesta, que no te gusta, ese no es tu problema. Tú obedeces porque tú estás honrando lo que Dios puso en él, y esa honra te va a bendecir, te va a promover y te va a llevar al lugar donde Dios quiere que tú estés. ¿Me estoy haciendo entender? O sea, en esa persona hay algo delegado de Dios. Y lo que tú honras es eso, algo que está delegado de Dios. Y eso es lo que te bendice, porque cuando tú honras, tú eres bendecido. Pero cuando tú deshonras, recibes todo lo contrario a la bendición. ¿Qué es lo contrario a la bendición? Maldición, lo dice Deuteronomios capítulo 28. No tenga miedo de decirlo. Y estas bendiciones te alcanzarán si obedecieres la palabra de Dios. Pero si no la obedecieres, estas maldiciones te alcanzarán. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, nuestra responsabilidad es honrar. Esto no significa que esas autoridades naturales siempre tengan la razón, porque la gente dice, pero pastor, ¿cómo yo voy a obedecer a mi jefe si eso que pretende hacer, él no tiene la razón? No, a pesar de sus desaciertos, escúcheme bien, gústenos o no nos guste, el que manda, manda, aunque mande mal. Ese no es su problema. Él le va a dar cuentas a Dios. Su problema es obedecer, honrarlo, porque usted ya sabe que eso te va a bendecir, que te va a promover, que te va a abrir las puertas, que va a traer lo que tú anhelas y te va a llevar al lugar donde tú quieres estar. Si hoy no estás en el lugar donde has querido estar, revísate, evalúate, porque muy seguramente has estado deshonrando a alguien. Y eso te está limitando y es un obstáculo para que usted pueda recibir de Dios. La Biblia dice que nos guste o no nos disguste, mi responsabilidad es honrar y orar por mis autoridades naturales y espirituales. Entonces, si hay algo que no te gusta de tu jefe, no deberías criticarlo, no deberías hablar mal de él, ni siquiera con tus compañeros. ¿Qué tengo que hacer? Orar por mi jefe. Ir al Señor y decirle: Señor, no es fácil obedecer a una persona con este carácter, con esta intransigencia, no es fácil, dame la paciencia, Señor, te pido que obres en el corazón, pero mientras tanto, Señor, yo lo voy a obedecer, ayúdame a ser obediente, ayúdame a honrarlo a pesar de que no estoy de acuerdo. Esa es nuestra responsabilidad, porque la carne no quiere sujetarse, la carne es siempre rebelde. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 17. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 17. Yo voy a leer este texto parafraseado. Significa que lo que tú me vas a escuchar decir, tomé 5 versiones diferentes de la Biblia e hice mi propia versión. Dice Primera de Pedro 2:17, honrar a todos. ¿Qué significa la palabra todos en griego? O sea que no hay excepción de personas, significa eso. Los hombres, y cuando hablo hombres incluye mujeres, honren a Dios, honren al presidente y de manera especial a los miembros de la iglesia. Entonces la honra va en 2 vías. Debo honrar, ¿cierto que sí? Tengo que aprender a dar honra para poder recibir honra, ¿ya? Esto significa que debemos aprender a tratar a todos con respeto, con valor y con honra. La unción de Dios no fluye, no puede ser ministrada, no puede ser transferido en un ambiente de deshonra. Entonces,
Cuando estamos en un tiempo espiritual como la adoración y la alabanza, y tú estás chateando, hablando y haciendo otras cosas que no es lo que tienes que hacer, tú estás deshonrando ese momento. Y tu deshonra bloquea lo que Dios quiere hacer en este lugar. Y Dios te hace responsable. O sea que muchas veces la manifestación de Dios en un lugar no sucede por nuestra deshonra, ¿ya? Porque no nos parece importante, porque pareciera que no es importante. Llegar tarde a la adoración y la alabanza de un servicio es deshonra. Y después te andas preguntando, ¿por qué será que me cuesta tanto lograr las cosas? Porque tú no estás honrando a Dios. Hay recompensas, hay bendiciones, hay milagros que solo los vamos a poder alcanzar cuando vivamos bajo este principio bíblico llamado honra. Hijos que están acá, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas larga vida. ¿Sabe por qué muchas veces no le va bien a nuestros hijos? Porque nos deshonran, porque no nos ven como la autoridad, no nos ven como el papá, nos ven es como el parcero y el amigo. Y nos faltan al respeto, nos hablan de manera que no nos debería hablar. Hijos, toda la vida vamos a ser su papá y vamos a ser su mamá y merecemos respeto. Así no hagamos las cosas como te gusten. Ese problema es mío con Dios. Yo le voy a dar cuentas a Dios en eso. Si usted no está de acuerdo con lo que hago, ore por mí. Ore, métase con el Señor, dígale: Señor, cambia a mi papá, cambia a mi mamá. Porque si usted no ora, no va a recibir nada. Entonces nuestro texto base es Marcos capítulo 6. ¿Recuerda? Volvemos allá. Marcos capítulo 6 versículo 4 al 6 dice que mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Jesús no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos poniendo sobre ella la mano. Mire, Jesús no pudo sanar, le tocó a la fuerza, como empujarlos para que fueran sanos. O sea, yo creo que el Señor como que quería darles una cachetada para que entendieran que era importante recibir lo que Él tenía. Entonces vemos que, mire, el mismo Señor Jesucristo estuvo limitado en sus dones, en sus capacidades, no pudo fluir por la falta de ¿qué? De honra. Jesús fue limitado en su don de sanidad, no pudo hacer milagros, solo pudo sanar a unos pocos, pero para que esos pocos fueran sanos tuvo que poner las manos sobre ellos. O sea, normalmente Jesús oraba y decía: sean sanos en el nombre de Jesús, y la gente recibía sanidad. Pero como había un ambiente de incredulidad, entonces Él tuvo que ir, porque habían ciertas personas que sí estaban creyendo, tuvo que ir personalmente y poner las manos, y esas personas recibieron sanidad. Porque aunque haya un ambiente de incredulidad, Dios no es injusto. Si usted tiene al lado una persona que no está creyendo y no está honrando a Dios, Dios no va a dejar de bendecirte a ti. Por eso es que usted ve a gente tocada, ministrada, bendecida, y usted dice: ¿qué pasa? Porque yo no puedo experimentar eso, porque muy seguramente no estás honrando a Dios como lo tienes que honrar. Ahora, dice que Jesús tuvo que poner sus manos sobre ellos para que fueran sanos. O sea, imagínese la frustración y la incapacidad que Jesús sentía, que le tocó hacer algo. Dice que Jesús estaba muy asombrado por la incredulidad de ellos. Ahora, la gente se negó a honrarlo. El pueblo entero limitó a Jesús, limitó lo que podían recibir de Dios, porque ellos no entendían que lo que Dios que quien quería hacer algo sobrenatural no era Jesús, era Dios. Pero ellos pusieron sus ojos ¿en qué? En la humanidad de Jesús. Recuerde que Jesús en la tierra no obró como Dios. Dice la palabra de Dios que Él se despojó de su divinidad. Él operó como una persona común y corriente, a ti y a mí. Él tuvo que recibir el Espíritu Santo para recibir los dones y la habilidad para ser ungido y llevar a cabo el ministerio, como nos pasa a nosotros. Pero para que sus dones funcionaran, Él necesitaba que la gente honrara el don de Dios, y el pueblo de Nazaret no entendió eso. Entonces ellos no pudieron honrar a Jesús porque lo vieron demasiado común para recibir su honra. Ellos no honraron el don de Dios en Jesús. En sus mentes Él era simplemente el chico
con el que crecieron. Lo vieron como el hijo del carpintero. Nunca lo vieron como el enviado de Dios. Para muchos seguía siendo el muchacho que hacía muebles y lo seguían tratando de la misma manera. ¿Saben? Para muchos yo no soy el pastor. Para muchos yo soy Gonzalo. Para otros soy Chalito. Para otros soy su amigo. Para otros soy su padre, su esposo. Pero hoy yo quiero enseñarte que la deshonra te limita para que puedas recibir de Dios. Voy a decir algo. Yo no elegí ser pastor. Yo no le mandé una carta al Señor y le dije, oye Señor, póngame de pastor. No. Ayer hablaba con alguien, mira, muchas veces quisiera no hacer esto, porque usted no sabe lo difícil que es manejar personas. No es fácil. Se necesita una capacidad especial. Y yo no soy pastor porque necesite dinero. Yo se lo he dicho a mi esposa, yo ya pudiera vivir tranquilamente sin necesidad de ser pastor, pero lo hago porque es un llamado y le tengo que darle cuentas al Señor, ¿ya? Y de pronto este pastor no le cuadra, usted me mira y usted dice, no, pero es que le falta mucho. Le tengo una noticia, este fue el pastor que le tocó. Y si usted no está de acuerdo conmigo o no le gustan algunas cosas mías, ore por mí. Aló. Porque el único que me puede cambiar y transformar es el Señor. Pero la responsabilidad es honrar a nuestros pastores. Amén. Ellos se negaron a reconocer el don de Dios en Jesús. Ellos solo vieron lo natural y por esa razón se negaron a honrar la unción de Dios en Jesús. Entonces muchos a mí me conocieron siendo un líder. Y hay una gran diferencia entre ser líder y ser pastor. Yo se lo digo porque yo lo viví. Cuando usted es ungido como pastor, viene una habilidad sobre usted. Cuando yo fui líder, yo no tenía esa habilidad, no tenía esa visión, no tenía esa mentalidad. No, es totalmente distinto. Entonces, como muchos me conocieron como líder, me siguen tratando como ese hombre natural que conocieron. Y esto no se lo estoy diciendo porque yo anhele cosas de usted. No, es porque la honra te bendice a ti. La honra te promueve. Entonces, la honra te limita para que puedas recibir de Dios. Si hay algo que desate la unción, la bendición de Dios en un lugar, escúchame bien, en un matrimonio, en una empresa, en un emprendimiento, es honrar la unción de Dios en esa persona que tiene autoridad. O sea que en la casa, ¿quién es la autoridad? Duro. El hombre. Y si usted quiere que su matrimonio sea bendecido, honre a ese hombre. De pronto no es lo que usted le dice, no, es que le falta iniciativa, no, es que me toca estarle diciendo qué haga, qué no haga. Ore al Señor para que el Señor lo transforme, pero su responsabilidad es honrar la autoridad que Dios puso en ese hombre, te guste o no te guste. Hijos, te guste o no te guste, tu padre es la autoridad de esa casa y hay que honrarla. Si usted quiere que le vaya bien en esta vida, si usted quiere tener éxito, honre a su papá. Aló. Amén o ayayay. Yo creo que más ayayáis. Yo tengo 50 años y todavía mis padres están vivos y todavía tengo una responsabilidad de honrarlos. Si usted quiere ser promovido en su empresa, honre a ese jefe que le cae como una chancleta. Sus pastores no son personas comunes, son personas puestas por Dios en un lugar específico y con un llamado divino. No lo vea como solo natural, nunca mire la parte natural de sus pastores, porque son iguales a ustedes, imperfectos. Vea lo sobrenatural de Dios en ellos, porque cuando usted ve lo sobrenatural, usted va a poder recibir lo sobrenatural. Hay unos recursos de Dios puestos en nosotros para ustedes, y si usted ve lo común, nunca lo va a recibir. Entonces tiene que quitar la mirada de lo natural y tiene que poner la mirada en el llamado divino, porque eso va a traer bendición a tu vida. Amén. El texto dice que Jesús estaba asombrado por la incredulidad de su pueblo, y la incredulidad siempre está conectada con la deshonra. Muchos de los que estaban allí necesitaban un milagro. Imagínense, muchos tenían una necesidad, igual que en una iglesia, muchos tienen una necesidad, pero muchos no reciben por la falta de honra. Muchos necesitaban un milagro que Jesús, de parte de Dios, pero su orgullo los hizo resistirse a aceptar a Jesús
como el profeta que vendría después de Juan el Bautista. No pudieron recibirlo porque se negaron a honrarlo. Yo sé que a mi familia, yo ahora soy el pastor de mi papá y de mi mamá y de mis hermanos, cuando en un tiempo él fue el pastor. ¿Usted cree que eso fue fácil para ellos aceptar que yo ahora, porque no es que me conocen como hijo, conocían mis debilidades, mis errores y todo eso? Y cada vez que yo ministraba venía el diablo y le traía esas debilidades, y que decía: no, pero ¿cómo me le voy a someter al hombre? Pero es que uno no se somete porque uno quiere, es porque la palabra de Dios lo dice. Para ellos no fue fácil someterse, y a veces no entendemos. Y muchas veces yo les he dicho a ellos, es que soy el pastor, ¿sí? Porque es que ya pasó algo en mí. Soy el hermano, pero ahora estoy en otro lugar, y no me pueden seguir viendo como el hermano, tienen que verme como el pastor. Mi esposa me tiene que ver como el pastor, mis hijos me tienen que ver como el pastor, porque si me ven como el hombre natural van a estar limitados. Y sé que muchas personas que están acá me conocieron como el líder, y hoy les hablo a ellos y les digo: no me sigan viendo como el hombre que me conocieron. Si ustedes quieren avanzar, véanme como su pastor. Y no porque yo lo necesite, es porque ustedes lo necesitan. Es porque ustedes necesitan avanzar en sus vidas personales. Ahora, lo que ellos no entendieron es que en realidad ellos se negaron a honrar el don de Dios en Jesús, y eso fue un impedimento para que la bendición de Dios llegara a ellos. Recuerda esto: la deshonra te impedirá recibir cosas espirituales, y la honra siempre requiere una acción. En este caso ellos debieron reconocer que Jesús, el hijo del carpintero, era el enviado de Dios, pero ellos se resistieron. ¿Sabe? A veces conocemos gente, usted de pronto conoce a alguien humilde, de pronto un vendedor ambulante, vendiendo, tratando de salir adelante, y Dios lo llama y lo convierte en pastor. Qué difícil es darle reconocimiento a esa persona. Qué difícil. O que la persona que usted siempre le ha comprado la leche de la noche a la mañana ahora se convierta en un pastor. Qué difícil, porque para usted sigue siendo el lechero. Pero quiero decirle algo: si usted quiere ser bendecido, dele honra a esa persona. Tiene que tomar una decisión. Entonces la Biblia dice en Juan capítulo 1 versículo 11: Juan capítulo 1 versículo 11 en la Reina Valera. Juan capítulo 1 versículo 11, lea conmigo. Dice: a lo suyo vino, y los suyos ¿qué? ¿De qué se refería? Mire, este texto está hablando de la tierrita de Jesús. Sus propios hermanos lo rechazaron. Sus paisanos, ¿alguien tiene paisanos? Entonces cuando yo leía este texto entendí por qué el Señor no me levantó como pastor en mi tierrita. Sí, yo fui criado en Faca. Sí, yo soy del Tolima. Mire, los paisanos, su Nazaret. Hay gente que Dios lo llama y dice: ay, me gustaría irme para la tierrita. Mire, si el Señor no te pone allá, no lo anheles, porque la incredulidad de los que te conocieron en el mundo te va a limitar para que tu ministerio se expanda y se extienda. Ahora yo entendí por qué el Señor me trajo para Funza. Yo muchas veces lloré: y Señor, es que aquí nadie me conoce. Señor, toda la gente que me conoce está en Faca, y si estuviera allá, Señor, uy, sería extraordinario. Pero no, el Señor sabía por qué me ponía acá. Ya, porque necesitamos de personas que no conozcan muchas veces nuestra humanidad, nuestro pasado, porque a veces nos quedamos anclados al pasado de las personas, y usted tiene que aprender a recibir lo nuevo que Dios está haciendo en cada persona. Su tierrita querida, Colombia, tierra querida, sí. Se resistieron a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Cómo lo vieron? No que era el que se dañaba la banca y: tome, Jesús, hágame un favor. Sí, como cuando a veces uno llega: hágame un favor, necesito que me arregle este mueble. Así, o sea, lo estaban viendo como el carpintero, el que arreglaba las cosas. Ahora, ¿le viene a decir que ahora usted hace milagros? No. ¿Les costó? Ahora, fíjese que dice que Jesús se asombró. O sea, yo quiero decirle algo: no fue fácil para Jesús ver la incredulidad de sus paisanos. Le dolió. ¿Sabe por qué? Duele que tu familia no te reconozca, duele que tu familia no te respete, duele que tu familia no reconozca el llamado que Dios ha hecho.
no es fácil, porque es que uno no se inventa el llamado. Como le digo, uno no manda un telegrama y le dice: Señor, venga, póngame en lista de espera. No, Dios lo escogió a uno y uno no puede hacer nada en contra de eso. La Biblia dice que no podemos llamar algo común a lo que es un llamado divino. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces ellos llamaron a Jesús algo común. La falta de honra, escúcheme bien, porque estoy diciéndole cosas muy importantes, ahoga, asfixia, apaga la obra de Dios y hace que la bendición de Dios se desaparezca. O sea, si usted no honra su autoridad en su casa, en su empresa, en la universidad, en el colegio, en la iglesia, usted va a perder el respaldo de Dios. ¿Aló? Y yo creo que nadie queremos perder el respaldo de Dios. Queremos tener el respaldo del Señor. Entonces, si como iglesia no honramos el don de Dios, ¿quién es el don de Dios? Es decir, nuestros pastores, ellos nunca podrán funcionar de manera sobrenatural. Escúcheme, usted no va a recibir revelación, unción, poder de la persona a la cual usted se la pasa criticando y señalando. O sea, si el lugar donde usted trabaja han venido oportunidades y usted ha visto que otros ocupan ese lugar, yo sé por qué es. Porque usted ha hablado mal de su jefe, usted lo ha criticado, y cuando vino la oportunidad, aunque él no lo sabe o de pronto lo supo, pues perdiste la oportunidad. Porque si lo hubieras honrado, ¿sí? Si lo hubieras cubierto la espalda aún en sus debilidades con los compañeros de trabajo, él te hubiera puesto en ese lugar. Pero muchas veces perdemos oportunidades por la falta de honra. Ahora, la honra a nuestros pastores es muy importante para que ellos nos puedan ministrar, escúchame bien, todos los suministros espirituales que necesitamos para la iglesia. Por eso a veces la gente no entiende cuando uno hace un llamado, cuando uno pone las manos, uno está ministrando los recursos de Dios. No son mis manos, no son mis manos, yo soy un canal. Y cada vez que hay una administración, cuando Dios le habla, usted debería querer decir: yo voy a ir a recibir lo que Dios tiene para mí hoy, y no mirarme a mí. Pasar con fe y honrar el don de Dios, porque eso te va a promover y te va a llevar al lugar donde Dios quiere que estés. ¿Sí me estoy haciendo entender? Hay suministros para ti que están acá, vea. De pronto no te caigo bien, o te cuesta, pero hay algo que yo tengo que tú necesitas. Y si tú quieres recibir eso, tienes que aprender a honrar. Ya. Por eso es importante establecerte en una iglesia, porque tú puedes ser solo un asistente y no un miembro. Y estos recursos son para los miembros de la iglesia, porque somos el cuerpo de Cristo. Ya. Porque hay gente que asiste, pero no es miembro, no se ha plantado. Y la Biblia dice: serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. La deshonra es un obstáculo para ti. Donde no hay honra, no hay bendición. Te lo voy a volver a decir: donde no hay honra, no hay bendición. Ningún don ministerial puede funcionar en plenitud si tú no honras el don de Dios. ¿Ya? Cuando honramos la unción de Dios en nuestros pastores, en realidad estamos pensando en las personas que necesitan un milagro. O sea, muchas veces personas no reciben lo que necesitan porque nosotros somos el impedimento en ese lugar. Entonces hay personas, por ejemplo, en un hogar. En un hogar uno puede estar conectado con el Señor, uno está apasionado y el otro no, y eso es deshonra, y ese otro está haciendo que no venga lo que Dios quiere traer a ese hogar. Entonces yo siempre es el que predico: ¿qué es más importante, la razón o la bendición? ¿Seguro? ¿Seguro? Porque en el momento de practicarla nos cuesta, porque a veces la razón nos domina. Todo lo que tú honres, eso te bendice. Cuando honramos la unción de Dios en nuestros pastores, se va a desatar la gloria de Dios. Muchos no reciben su milagro porque se niegan a honrar el don de Dios. Recuerda que la falta de honra es un obstáculo para recibir.
La unción de Dios no fluye en un lugar donde no es honrado el don de Dios. Donde no hay honra, no hay cosecha. Donde no hay honra, no hay resultados. No hay avance, no hay progreso. Entonces deberíamos revisarnos. Si soy un hombre y una mujer de honra, ¿no será que eso es lo que te ha limitado? Porque cuando tú deshonras, tú pierdes el respaldo de Dios. Y todo lo que tú haces lo estás haciendo en tu fuerza. O sea, tú vas al trabajo, es en tus fuerzas. Tú tienes un negocio, todo es en tus fuerzas. Pero cuando tú honras, tú tienes el respaldo de Dios. Significa que Dios va delante tuyo. Él se trae 1000 ángeles. Y si usted tiene un almacén, Él es el que trae. Él es el que trae. Él es el que trae. Pero cuando tú no tienes el respaldo de Dios, es el que tú eres el que atraes. ¿Y qué podemos hacer nosotros? Nosotros estamos limitados. ¿Ya? En las empresas siempre hay oportunidades. Cuando tú honras la autoridad, Dios te va a traer eso a ti primero. Ahorita lo voy a decir. Porque la honra hace que cuando tú eres un hombre y una mujer de honra, la bendición siempre va a pensar primero en ti que antes que en otra persona. Entonces, la honra produce una cosecha abundante y produce una recompensa completa. Pero la palabra de Dios nos hace una advertencia en 2 de Juan 1:8. Segundo Evangelio de Juan 1:8 en la Reina Valera. 2 de Juan 1:8. Dice: tengan cuidado de no perder el fruto. ¿Sabe qué? Muchas veces hemos perdido el milagro porque en un momento de pronto se le saltó el switch y usted deshonró a su jefe. Y ahí usted perdió la oportunidad. Tenga cuidado. Usted tiene que aprender a cuidar la cosecha. Usted tiene que aprender a cuidar el fruto de su esfuerzo en donde usted está, de su trabajo, a fin de que reciba ¿qué? La recompensa, el galardón completo. Juan dice que debemos tener cuidado de no perder el fruto de nuestro trabajo, para que podamos recibir una recompensa completa. O sea que si hay una recompensa completa, ¿será que hay una recompensa parcial y no hay una recompensa? O sea que yo puedo perder la cosecha completa y puedo estar recibiendo algo a medias, o no puedo estar recibiendo nada. Pero mi responsabilidad es cuidar la cosecha. Y la deshonra nos hace perder las cosechas. La deshonra nos hace perder el esfuerzo. La honra a Dios produce recompensas completas, porque tenemos un Dios generoso. Las recompensas, escúcheme bien, generalmente se usan para dar un reconocimiento al esfuerzo y la valentía. ¿Sí? Es cuando usted es una persona esforzada, valiente, que usted respeta la autoridad, usted va a tener siempre un reconocimiento. Por ejemplo, la medalla de honor del Congreso es la condecoración militar más alta y prestigiosa de los Estados Unidos. Hasta el día de hoy se han concedido más de 3.500 medallas. Esta medalla de honor es el premio que reconoce el valor y la valentía en acción, es decir, el riesgo de vida y más allá del deber llamado. Porque hay gente, usted está aquí sentado, pero allá en el monte hay gente que está arriesgando la vida por nosotros y no lo sabemos, lo desconocemos. En Colombia, por ejemplo, la condecoración más alta del ejército colombiano es la Orden de Boyacá, y hay otras menciones. Está la medalla al valor. No se recibe la medalla de honor, escúcheme bien, por hacer cosas ordinarias. Se recibe por un acto de valor extraordinario para ganarlas. O sea que las recompensas se dan con base al esfuerzo, diga conmigo esfuerzo, y valentía en obedecer la palabra de Dios. Se lo voy a volver a repetir. O sea que hay menciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Sí, Él tiene medallas para ti, Él tiene recompensas, Él tiene galardones en esta tierra para cada uno de nosotros, y Él no quiere que la perdamos.
Pero para que esas recompensas se manifiesten y nosotros las podamos recibir, necesitamos obedecer la palabra de Dios. Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente, entonces harás prosperar tus caminos. En pocas palabras, Dios le estaba diciendo a José: honra mi palabra y te voy a promover y te voy a llevar al lugar donde te prometí. Te voy a bendecir, tú y tu casa servirán al Señor. Pero muchas veces no estamos honrando la palabra de Dios como es. ¿Cómo así, pastor? Cuando usted no obedece la palabra, la está deshonrando. Y cuando usted la deshonra, usted pierde los galardones y las recompensas. Por eso Juan, el apóstol amado de Jesús, nos está diciendo: tengan cuidado de no perder el fruto. Eso es como cuando usted le compra un helado al niño y le dice: tenga cuidado, mire por dónde camina, porque se le cayó el helado. Y así nos pasa. El Señor nos está hablando en esta mañana. Le está diciendo: tenga cuidado. Y se te cayó el helado, perdiste la recompensa. Que nada te haga perder la recompensa. Dios recompensa a la gente esforzada y valiente. Y de pronto usted dice: no, es que me está tocando muy duro en el trabajo, en la casa. No importa, no bajes la guardia, no pierdas el fruto, porque Dios tiene una recompensa grande y estás a punto de ser promovido a otro nivel. Y el diablo te quiere hacer creer lo contrario. No dejes de honrar la palabra de Dios, porque esa es la que nos promueve. Aleluya. Gloria a Dios. La presencia de Dios está acá. No se recibe la medalla de honor por hacer cosas ordinarias. Dios recompensa nuestro esfuerzo. Él ve cómo, él sabe que te ha estado tocando duro, pero por eso Él te va a recompensar y te va a bendecir. La Biblia dice que el hombre que es fiel en obedecer la palabra de Dios recibirá muchas bendiciones, porque Dios es galardonador y Él ama recompensar a sus hijos. Él es generoso. Cuando usted sabe honrar, Él te va a bendecir. La bendición se va a desbordar, porque Él ama bendecirte. Él ama bendecirte. Dios es un galardonador, pero muchos están perdiendo sus recompensas, sus cosechas, por la falta de honra. Tenga cuidado, no pierda su esfuerzo. La voluntad de Dios es que recibas tu recompensa completa, no a medias. Tenga cuidado de no perder el fruto de su trabajo. Se lo voy a volver a repetir. Alguien necesita escuchar esto hoy. Tenga cuidado de no perder el fruto de su trabajo, porque estás al borde del abismo y no te has dado cuenta. ¿Qué es la honra? La honra es tratar con consideración a una persona. Quiero que piense en su autoridad, para que usted pueda mirarlo desde esa perspectiva. Honra es respetar profundamente a esa persona. Honra es considerarla altamente. La honra es tratar con amabilidad y con cortesía. La honra es tratar como valioso y precioso. La honra es tener a esa persona en alta estima y con gran dignidad. ¿Qué significa tratar con gran consideración? Significa que cuando usted trata a alguien con consideración, usted se esfuerza por pensar en esa persona antes que en cualquier otra. Un ejemplo: si se presenta una oportunidad de trabajo en el lugar donde tú trabajas, en vez de pensar en otras personas, tú primero piensas en esa persona antes que cualquier otra. Eso es consideración, eso es honra. Si te llegó un bulto de papa, a la hora de repartir, tú piensas primero en esa persona antes que cualquier otra. Eso es honra. La verdadera honra va más allá del respeto. Puedes honrar con palabras, pero debes honrar con sustancia. Dos cosas, dos elementos en la honra: las palabras y las acciones. ¿Cuántos les gusta tomarse un caldo sin costilla? Deme la mano.
¿Por qué? Alguien que me diga, ¿por qué? ¿Qué pasaría si fueras a la panadería y dijera, vecino, un caldo con costilla y apenas una papa ahí? Estoy seguro que de una vez alegarías, oiga, vecino, ¿qué pasó? ¿Dónde está la costilla? Entonces él le dice, no, ahí, pruebe, que está ahí, ahí está la sustancia, ¿sí? Y quiero decirle algo, muchos solo estamos honrando solo con palabras, pero eso es una honra a medias. Por ejemplo, respetar a alguien es recordar el día de sus cumpleaños y expresarle sus buenos deseos. Pero la honra va más allá de las palabras. La honra da. La honra es generosa. La honra es tangible. Esto quiere decir que honrar a alguien que tú aprecias el día de tus cumpleaños no es simplemente decirle feliz cumpleaños. No. Honrar a esa persona significa que tú le das dinero. Amén o ayayay. No les creo. No les gusta lo que estoy diciendo. No les gustó. O le das un detalle, porque eso es honra. Y el que recibe la honra debe entenderlo también y comprender que esa persona que está teniendo ese gesto te está honrando y te está demostrando que es importante, y tú tienes que aprender a valorar eso también, porque muchos, aunque son honrados, no lo valoran. Lo ven como era lo mínimo que podía hacer, porque es que yo lo merezco, hago tanto. ¿Se ha escuchado? Yo lo he escuchado, lo digo porque yo lo he escuchado. Amén, nos metimos al rancho ardiendo. La honra siempre te costará palabras, pero también te costará dinero y bienes materiales o tiempo. O sea que cuando una persona saca el tiempo para escucharte, te está honrando, porque el tiempo no se puede pagar y tienes que aprender a valorar. Valóralo. Valora el tiempo de las personas. La honra es elegir los intereses de otra persona por encima de tus propios intereses. Eso es honra. Cuando tu esposo te dice, yo quiero una avenita, hónralo, porque es que esa honra te bendice. ¿Ya? Cuando tu jefe te dice, te puedes quedar 15 minutos más, honra a tu jefe, quédate con él, porque esa honra te va a bendecir. Aló, ¿no les gusta? ¿No les gusta lo que estoy diciendo? La honra es la clave para recibir de Dios todos los beneficios y todas las bendiciones. Honra es saludar. O sea, ¿sabe que muchas veces deshonramos a nuestras autoridades? Ni siquiera estamos esperando que venga a saludar. Perdón, tu responsabilidad es saludar a la autoridad. Tú. No tu autoridad a ti, porque eso es deshonra. ¿Aló? Dios mío. Y se va a poner más peligroso. Señores pasajeros, por favor, colóquense bien su cinturón. Vamos a pasar por un momento de turbulencia. ¿Han preparados? Salmo 112, versículo 1 al 3 en la Reina Valera. Mire lo que Dios considera de una persona que sabe honrar. Este es el pensamiento de Dios. Escúcheme, Dios: dichoso el hombre, la mujer que honra al Señor y se deleita obedeciendo. O sea que cuando usted honra a una persona, usted tiene que deleitarse, usted lo tiene que disfrutar, como cuando se come su postre favorito. No le toca. Me tocó quedarme porque el pastor dijo que había que quedarme, pero por mí yo no me quedaba, porque eso es deshonra. Sí, porque yo sé cómo pensamos. Tocó hacerle los huevos como quiere. No te tocó.
Una persona que sabe honrar se deleita obedeciendo la palabra, porque está honrando la palabra y porque sabe que la honra a la palabra lo bendice, trae galardón, trae recompensa, lo promueva, tiene el respaldo de Dios y se deleita en eso porque sabe lo que va a recibir. Entonces se goza de la bendición de Dios y lo puede disfrutar. Yo le dije que la honra está conectada a la incredulidad. Entonces el que no sabe eso es incrédulo y dice: no, pero ¿para qué hago eso? Eso se pierde el esfuerzo, eso no vale de nada, eso no lo miran a uno. Mire, lo está mirando Dios. Quien lo recompensa a usted es Dios, no las personas. No espere nada de las personas, espere de Dios la recompensa. Pero la honra trasciende a nuestra generación. Sus hijos tendrán poder en la tierra y serán bendecidos. Esto es una promesa. Por sus rectitudes. Su casa rebosará de bienestar y de riquezas. Aleluya. Y su justicia permanecerá para siempre. Es decir, que siempre serán creyentes cristianos. Está hablando de la justicia, de ser santos y de ser justificados delante de Dios. O sea que tu honra tiene alcance generacional, pero tu deshonra también. Si tú no eres un hombre que honra, tus hijos se pueden estar perdiendo porque tú no estás honrando la palabra de Dios ni la estás obedeciendo. Pues no te quejes, no te lamentes. La palabra de Dios considera a aquellos que practican la honra como muy afortunados. Los llama favorecidos, los llama bendecidos, los llama prósperos. Una persona que practica la honra busca, escúcheme bien, su satisfacción obedeciendo la palabra. No busca la satisfacción en Netflix, no busca la satisfacción en las redes. No. ¿En dónde la busca? Se deleita en la palabra, quiere honrar la palabra, practica la palabra porque conoce los resultados y los beneficios de deleitarse en la palabra de Dios. Dice que la palabra, que Dios bendice a aquellos que practican el principio de la honra. Esos tienen muchas riquezas y en todo siempre salen triunfantes. Gloria a Dios. La forma en cómo tratas a las personas es importantísimo. Determina cuánto vas a recibir de Dios. La honra no es automática, la honra tiene que ser desarrollada. Y para ser desarrollada necesita ser enseñada por medio de la palabra de Dios y por medio del ejemplo. ¿Por qué les estoy enseñando hoy el principio de la honra? Porque los quiero ver altamente bendecidos. Porque la honra usted la tiene que desarrollar, usted la tiene que practicar y la tiene que hacer crecer. No solo debemos conocer su significado y su valor, también debemos conocer los beneficios, porque honrar nos beneficia. Tenemos que conocer las recompensas de la honra y conocer los peligros de no practicarla. La honra puede cambiar todo tu futuro. La honra puede cambiar tu presente en un mejor mañana. Si tú te determinas hoy, estoy seguro que el próximo testimonio va a ser el tuyo. Vas a venir aquí a hablar de lo que Dios va a hacer y lo que está haciendo en tu vida. Así que despréndete, záfate de todo espíritu de rebeldía que te ha acompañado. Ahora voy a enseñarles algo muy importante. La honra debe ser enseñada en casa. La honra se enseña en casa, entre el esposo y la esposa. Luego debe ser enseñada a los hijos para que aprendan a honrar primero a sus padres, luego a sus maestros en el colegio, y después, cuando empiezan a desarrollar su vida, puedan respetar todas las autoridades. Entonces, si yo con 50 años soy rebelde en el trabajo, la razón por la que soy rebelde es porque no tuve un papá y una mamá que me enseñaran el principio de la honra. Eso no se lo enseñan, eso no lo enseñan en el colegio. Esa es nuestra responsabilidad en casa. Usted tiene que coger a sus hijos y enseñarle la importancia de la honra. ¿Me estoy haciendo entender? Porque eso se ha perdido.
La honra debe ir en ambos sentidos. Ahora, mujeres que están aquí, la primera necesidad que tiene un hombre es su sexualidad, pero la segunda necesidad del hombre se llama respeto, y la palabra respeto es honra. Necesidad, diga conmigo necesidad. Una vez más, diga conmigo necesidad. ¿Alguien ha tenido sed y ha necesitado tomar agua? Mujeres, quiero que entiendan, es una necesidad. Es necesidad, necesitamos. Y cuando somos respetados, el respeto nos motiva, nos estimula a comernos el mundo y ganarnos este mundo para nuestra familia. Pero cuando somos deshonrados, somos desmotivados, no queremos hacer nada. Hágalo usted sola. La honra trae más honra. Una mujer que ha aprendido a respetar y a honrar a su marido, esa honra hará que su esposo sea promovido a lugares de honores. O sea que si usted no está conforme con lo que su esposo está haciendo hoy, es porque seguramente usted no lo está honrando como lo que él es. Aló, ay, ay, ay. ¿Cuántos queremos ver en otro lugar a nuestros esposos? ¿Cuántos anhelamos que nuestro esposo, mujeres, esté en un mejor cargo, reciba un mejor ingreso, un mejor salario? No que tú eres la beneficiada, pero todo nace en tu honra hacia ese hombre. Y si hay cosas que no te gustan de ese hombre, vea, ore para que Dios transforme a ese hombre y lo convierta en el hombre de Dios que usted anhela. Sin oración no se logra nada. ¿A dónde quiere ver a su esposo? ¿Dónde se quiere ver usted los próximos años? Dígame. ¿En dónde? Depende de su honra a su esposo. Su honra lo va a promover. La Biblia dice que cuando la mujer que alaba a su esposo será visto como rey sobre la tierra. Lo dicen los proverbios. O sea que la deshonra que hace que su esposo sea opaco, que no brille, no es sobresaliente en el lugar de trabajo. Allá lo ve allá. Porque se ministra, porque es una limitante, un obstáculo. ¿Así o más claro? ¿Sigo ahí o ya me entendieron? ¿O ahondamos? Mujeres, ¿me entendieron? Hijos, ¿me entendieron? Hay que honrar al hombre. Ahora yo voy a decir algo fuerte. Por la falta de la enseñanza a veces elegimos mal. Y de pronto hoy te sientes frustrada porque la persona que está ahí no es la persona que usted quería. Pero el desconocimiento de la verdad no te exime de eso. Pero yo conozco un Dios que puede transformar hombres y mujeres. Ese fue el hombre que usted eligió. Asúmalo. Ya no se queje más. No hable mal de él. No lo critique. Ore más bien. Ayune por él. Y así no esté de acuerdo con muchas cosas, hónrelo, pero empiece a orar para que Dios lo transforme y él reciba revelación. Y lo más importante, que se congregue en la iglesia para que reciba estas enseñanzas, porque Dios lo va a pulir y lo va a convertir en el hombre que usted anhela. Pero usted tiene que aprender a honrar a su esposo. No se escuchan muchos amenes, ¿cierto? Diga conmigo, la honra trae más honra. ¿Sabe qué dijo Dios? Yo honro a los que me honran. Si usted quiere más honra, honre. Porque la honra es una ley de atracción. Trae bendición, trae brillo, te hace sobresalir. Hoy no hay como un hombre honrado que se vaya para el trabajo. Feliz, va caminando, orgulloso. Pero la deshonra hace que los hombres anden así, vean. Desmotivados, flacos, cansados y sin ilusiones, y viven cantando las mismas canciones. Cuando una esposa se somete a la autoridad de su esposo, escúcheme bien, su hogar será como el cielo en la tierra. ¡Wow! Será una familia de campeones. Si la honra no es enseñada, entonces todo lo que no se enseña produce el fruto contrario.
¿Cuál es el fruto de no honrar? Se llama falta de honra, así se llama ese fruto, ¿ya? Y una falta de honra hacia las figuras de la autoridad, ¿cierto? Incluyendo, ya le dije cuáles son autoridades naturales y espirituales. Esto incluye a Dios y a su palabra. Produce algo que se llama rebelión. Ese es el fruto de la deshonra, de la falta de honra. ¿Cuál es el fruto? ¿Cómo se llama? Rebelión. Y las consecuencias de la rebelión: 3, destrucción, miseria y ruina. O sea que lo que yo pueda estar viviendo hoy en mi casa y en mi vida ha sido porque no he sabido honrar mis autoridades. Y trabajas, pero el dinero se te va como agua entre tus manos y no ves la prosperidad. Te sientes como viviendo en la miseria. Es porque hay rebeldía en ti y te cuesta someterte. No te gusta que te corrijan, no te gusta dar, ¿cómo se dice eso? Dar un reporte. Cuando te preguntan cómo estás, simplemente dice bien, pero bien no dice nada. Tienes que aprender a ser detallista cómo vas en tu vida. Eso es honrar tu autoridad. No importa lo que quieras lograr, sin honra no lograrás nada. Sin honra nunca verás que el llamado y el propósito de Dios en tu vida se haga una realidad. Si no honras a aquellas personas que Dios ha puesto como tu autoridad, no podrás disfrutar de las bendiciones y recompensas que Él tiene preparadas para ti. Cosechas lo que siembras. ¿Cuál es el fruto de la deshonra? Miseria, destrucción y ruina. Pero ¿cuál es el fruto de la honra? Riquezas, ¿recuerda? Que se lo leí en Salmos. Riquezas, bienestar, bendición, favor, prosperidad de Dios. Y el Señor dice: te he dejado para que elijas entre la vida y entre la muerte. Hoy les he hablado de la honra y la deshonra. Usted decide qué quiere recibir en su vida. Si usted quiere recibir el fruto de la miseria, la destrucción, la pobreza, o usted quiere el favor de Dios, usted quiere la bendición de Dios, usted quiere el respaldo de Dios. Edguitar, cierra un momentico. Entonces, si usted cree que en usted ha tenido esa tendencia rebelde, fue porque usted nunca le enseñaron la importancia de la honra. Usted no tiene la culpa, ¿sí? Pero yo recuerdo una vez que un agente de tránsito me sacó un comparendo. Yo le dije: señor agente, pero yo no sabía eso. Dijo: señor Gonzalo, el desconocimiento de la norma no te exime de cumplirla. Dios no tiene la culpa que tú no sepas o conozcas estos principios, porque Dios nos manda a ser autodidactas. Nos manda a estudiar la palabra de Dios. Nos manda todos los días a leerla, a meditarla de día y de noche. Yo quiero que se ponga sobre sus pies.